Desde la cama de un hospital, descubrí que mi propio hijo había vaciado mi casa. Vendió el legado de toda una vida, más de 850.000 euros, por 4 duros para pagar sus deudas. Se me heló la sangre, pero como madrileño de toda la vida, no me iba a quedar de brazos cruzados. Lo que él no sabía es que una pequeña cámara de seguridad lo había grabado todo, y la justicia estaba a punto de darle la lección de su vida. No te imaginas cómo terminó esto. El paño de lino se deslizaba sobre la marquetería del secréter con un susurro familiar, casi un secreto entre la madera y yo. Cada mañana, el mismo ritual. No era una limpieza, era una conversación. El sol de Madrid se filtraba por los ventanales de mi piso de Chamberí. Un sol pálido de otoño que no calentaba, pero sí iluminaba, arrancando destellos dorados a los bronces y revelando las historias que dormían en cada veta de la madera. El olor a cera de abeja y a papel antiguo era el único perfume que necesitaba. Era el olor de la permanencia, de las cosas que duran más que una vida. Mi mujer, Elena, decía que yo no coleccionaba antigüedades, sino que custodiaba vidas ajenas. Quizá tenía razón. En este silencio, rodeado por el tic-tac solemne del reloj de pared, sentía la compañía de todos los que habían tocado estos objetos antes que yo. Era un mundo ordenado, un castillo construido contra el caos de fuera. Un caos que, a veces, se colaba por el hilo del teléfono. Sonó, puntual como siempre. Sabía que era él. La voz de Sergio era como el resto de su vida, eficiente, rápida, sin espacio para las pausas. Un ¿qué tal todo, papá? Que no era una pregunta, sino un formalismo. Le conté de mi mañana, del libro que estaba catalogando, pero sentía que mis palabras rebotaban contra un muro de prisa. Él me hablaba de activos inmobiliarios, de apalancamiento, un lenguaje extranjero para mí. Mi padre, un funcionario de los de antes, de los que vivieron la guerra, me enseñó el valor de un ladrillo sobre otro, del ahorro lento y seguro. Sergio pertenecía a la generación del pelotazo, de los beneficios rápidos y el dinero que no se toca. Nuestro amor existía, lo sé, pero en idiomas diferentes. Yo se lo demostraba cuidando de este legado, de esta herencia de más de 800.000 euros que un día sería suya, dejándolo todo bien atado, como le dije que había hecho tras mi última visita al notario. Él me lo demostraba con estas llamadas de 2 minutos desde su coche, de camino a alguna reunión en su PAO de las afueras, ese lugar sin alma que él llamaba hogar. Colgó, como siempre, con un te llamo luego, una promesa que rara vez cumplía. Y yo me quedé con el auricular en la mano, con ese pozo de amargura tranquila, la misma de siempre. Dejé el paño y me dirigí a la biblioteca. Había llegado una primera edición de Galdós que necesitaba mi atención. Mientras pasaba las páginas con delicadeza, noté una presión extraña en el pecho, como un puño invisible que se cerraba lentamente. No le di importancia. Sería un mal aire, la fatiga de la edad. Pero el puño apretó más fuerte, y el suelo de madera, tan sólido, tan real, empezó a ondularse como si fuera agua. Los títulos de los libros se volvieron borrosos. Con una calma que no sentía, me apoyé en la estantería. Un hombre debe mantener la compostura. El pánico es una vulgaridad. Cogí el teléfono y con voz firme marqué el número de emergencias. Creo que necesito ayuda, dije, antes de que mi castillo de orden se viniera abajo
y todo se volviera oscuridad. Desperté en un lugar que olía a desinfectante y a miedo contenido. Las luces del techo del Hospital Gregorio Marañón eran demasiado blancas. Vi a Sergio de pie junto a la puerta, hablando con un médico. No le veía la cara, solo la espalda, pero su postura era la de siempre, la de un hombre negociando. No oía todo. Las palabras me llegaban como fragmentos arrastrados por una corriente. Escuché pronóstico a largo plazo, capacidad de gestión, escenario conservador. No eran las palabras de un hijo preocupado. Eran los términos de un asesor financiero evaluando un activo problemático. Era yo eso, un activo problemático. El mundo volvió a fundirse en una neblina de sedantes. Más tarde, no sé cuánto, lo sentí moverse por la habitación. Yo flotaba en ese duerme-vela de los enfermos, consciente pero incapaz de reaccionar. Le oí hablar en voz baja con una enfermera. Susurros, pero algunas palabras atravesaron la niebla. Algún documento importante. Ha mencionado dónde guarda. Las llaves, la enfermera debió de dárselas, porque oí el tintineo metálico. Dijo que era para cogerme ropa limpia. Una pijama, zapatillas. Parecía lógico. Pero en ese instante, incluso drogado y confuso, noté un cambio. Era algo sutil en el aire, una vibración distinta. La preocupación en la voz de Sergio había sido reemplazada por algo más. Una nota de cálculo, de oportunidad. El tintineo de esas llaves fue lo último que escuché antes de hundirme de nuevo en el sueño, pero el sonido se quedó conmigo, repitiéndose, como una pequeña alarma que nadie más podía oír. Mientras yo flotaba en aquel mar blanco y estéril del hospital, la pequeña alarma que sonaba en mi interior era lo único que me anclaba a la realidad. No era más que una intuición, el instinto de un animal viejo que huele al depredador antes de verlo. No podía saberlo entonces, pero en el preciso instante en que la enfermera le entregaba a mi hijo las llaves de mi casa, el lobo entraba en el redil. Y lo que ocurrió después lo supe mucho más tarde, pieza por pieza, reconstruyendo el saqueo de mi vida a través de grabaciones y testimonios. Sergio no entró en mi piso de Chamberí como un hijo que vuelve al hogar de su infancia. Entró como un tasador. El crujido del parqué bajo sus pies no le trajo recuerdos de juegos ni de cenas familiares. Para él, era el sonido de un activo antiguo, mal conservado. El aire, denso con el aroma de la cera y los libros, le oprimió el pecho, no por la nostalgia, sino como una carga. Para él, cada objeto, cada mueble, cada libro, no era una memoria, era capital inmovilizado, un peso muerto. Su móvil vibró en el silencio casi sagrado del salón. Era Laura. Su voz, filtrada por el altavoz del teléfono, era tan fría y precisa como un bisturí. No hubo un «¿Cómo está tu padre?» Hubo un «¿Y bien qué potencial tiene?» Sergio paseó la mirada por la estancia. Una mirada que no veía historia, sino metros cuadrados. Una valoración rápida, profesional. Le respondió en su propio idioma, el de los negocios, el de la optimización de recursos. Su objetivo era claro. No buscaba un álbum de fotos ni una carta de su madre. Fue directo a mi despacho, al cajón donde guardaba los papeles importantes, y allí la encontró. Una copia simple del testamento que había firmado meses atrás. No se detuvo en las cláusulas sentimentales.
en las pequeñas mandas que le dejaba a su primo o a la portera. Sus ojos fueron directamente a la cifra final, a la valoración total del patrimonio, 850.000 euros. Pude imaginar su respiración, acelerándose, el pulso martillando en sus sienes. El número no representaba el trabajo de mi vida, el legado de sus abuelos. Era una cifra, una solución, el fin de sus problemas. Sin dudarlo, sacó el móvil de nuevo y llamó a un contacto, uno de esos buitres que sobrevuelan las desgracias ajenas, una casa de subastas de segunda fila, de las que no hacen preguntas. Necesitaba una valoración, dijo, rápida y discreta. Mientras esperaba a aquel experto, sus ojos se posaron sobre un viejo mapa de Madrid enmarcado en la pared, uno de 1920. Y ese mapa, un trozo de historia, se convirtió en una máquina del tiempo. De repente, ya no estaba en mi despacho, estaba en el suyo, en el año 2010. Un despacho con vistas, en pleno centro financiero que ya no existía. Revivió el día en que tuvo que cerrar su consultoría, la humillación de reunir a sus empleados y decirles que todo había terminado. La crisis se lo había llevado todo, no solo el dinero, sino su identidad. En una ciudad como Madrid, donde eres lo que produces, el fracaso es una especie de muerte civil. Quedó marcado, proscrito de las listas de crédito, ahogado por una hipoteca de 450.000 euros en un adosado de Boadilla que ahora valía la mitad. Estaba atrapado en la jaula de oro de las apariencias, con un coche de alta gama en el garaje y la nevera medio vacía, con la notificación del banco sobre la mesa. El último aviso antes del embargo. Tenían 30 días. El timbre le devolvió al presente. El experto era un hombre menudo, con ojos rápidos que lo escaneaban todo, no con la admiración de un anticuario, sino con la codicia de un usurero. Paseó por el piso con una suficiencia insultante, tocando las cosas sin cuidado. Al final, viendo la prisa en los ojos de Sergio, le dio la sentencia que mi hijo necesitaba huir. Le dijo que para sacar aquello rápido le darían 4 duros, que eran solo trastos, muebles viejos que ocupaban espacio y que nadie quería. Y Sergio, en lugar de echar a aquel hombre a patadas por insultar la memoria de su familia, se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla. Eran su absolución, su coartada moral. En cuanto el hombre se fue, llamó a Laura, y pude casi oír su voz, cargada de una falsa seguridad, repitiendo la mentira que acababa de comprar. Le dijo que eran solo trastos, cariño, que cuando yo no estuviera, aquello no valdría nada, que era mejor actuar ahora, que era una decisión de negocios, una simple liquidación de activos. El lobo, por fin, se había convencido a sí mismo de que era un pastor cuidando del rebaño. Lo que yo no sabía entonces, mientras mi mundo se reducía al pitido de las máquinas y a las caras anónimas de las enfermeras, es que la verdadera emergencia no estaba en mi corazón, sino en la casa de mi hijo. La desesperación, descubrí más tarde, es un ácido que corroe el alma más rápido que cualquier enfermedad. Y la de Sergio llevaba años devorándole por dentro. Antes de cruzar la línea final, hizo un último intento por aferrarse a la orilla de la decencia. Descolgó el teléfono para llamar a un viejo amigo, uno de los pocos que le quedaban de su época de éxito, un hombre que, como él, entendía el lenguaje del dinero. Le pidió un último préstamo, un salvavidas para aguantar un poco más.
La respuesta, me contaron, fue de una honestidad brutal. Una de esas verdades directas y sin anestesia que se estilan en Madrid. No hubo compasión, solo un diagnóstico a quemarropa. Su amigo le dijo que no le iba a dar más dinero, que ya estaba bien de poner parches, que espabilara de una vez y buscara una solución real. Sergio colgó. Vio su propio rostro reflejado en la pantalla oscura del móvil. La cara de un hombre de 45 años que se había convertido en una causa perdida. Y en ese momento, el odio que sintió no fue hacia su amigo, fue hacia sí mismo, hacia el reflejo de ese fracasado que le devolvía la mirada. Esa llamada no fue una negativa, fue un epitafio. La última puerta a una salida digna se había cerrado de un portazo. Esa noche, la tensión en el adosado de Boadilla se podía cortar con un cuchillo. Laura, su mujer, celebró un consejo de guerra en la mesa del salón. No usó mapas ni estrategias, solo una hoja de papel. La desplegó bajo la luz de la lámpara como si fuera un acta de rendición. Era la notificación del banco, el ultimátum antes del desahucio. Y entonces usó su arma más poderosa. Sus hijos, mis nietos, que dormían en la habitación de al lado, ajenos a la quiebra de sus padres. Le dijo que pensara en ellos, que qué clase de futuro les esperaba si crecían viendo a su padre fracasar, si tenían que abandonar su casa, su colegio, sus amigos, y luego pronunció la frase que actuaría como disolvente moral, la justificación que Sergio necesitaba para convertir una traición en un acto de supervivencia. Le dijo que yo, su padre, ya había vivido mi vida, que la de ellos se estaba hundiendo, que era mi deber como padre y abuelo ayudarles, y que si yo no estaba en condiciones de tomar esa decisión, la tendrían que tomar ellos por mí, por el bien de la familia. Con esa bendición envenenada, Sergio se enfrentó a la noche más larga de su vida. No la pasó luchando contra su conciencia, porque su conciencia ya había perdido la guerra. La pasó construyendo su defensa. Se convirtió en el abogado de su propio crimen, buscando los argumentos que le permitieran vivir con lo que estaba a punto de hacer. Se repitió a sí mismo, una y otra vez, que aquello no era un robo, era un adelanto de la herencia, que no era una traición. Era un acto de amor para salvar a su familia. Se convenció de que yo, un hombre pragmático, en el fondo, lo entendería. Que el sentimentalismo no paga las hipotecas. Que los recuerdos no evitan un embargo. La lógica fría y eficiente de Madrid, la misma que le había llevado al éxito y luego al fracaso, le proporcionaba ahora la coartada perfecta. Al amanecer, la batalla interna había terminado. Ya no había duda, solo una calma gélida, la calma del cirujano antes de la primera incisión. Se sentó en el borde de la cama, cogió el teléfono y marcó un número que había encontrado en Internet. Su voz, cuando habló, era firme, profesional, desprovista de toda emoción, la de un hombre que cierra un trato. Concertó la cita para el día siguiente con una empresa de vaciado de pisos. Y cuando le preguntaron por el alcance del trabajo, su respuesta fue la sentencia definitiva. Dijo que sí, que había que vaciarlo todo, que cuanto antes, mejor. La decisión era, por fin, irrevocable. Recuerdo, como si fuera ayer, el despacho de mi notario en la calle Serrano. La luz de la tarde entraba tamizada por los visillos, y el aire olía a cuero y a confianza, a cosas hechas para perdurar. Estaba allí,
para asegurarme de que mi voluntad, el trabajo de toda mi vida, quedara protegido y sirviera para amparar a Sergio cuando yo faltara. El notario, un hombre de sienes plateadas y gestos pausados, me explicó la arquitectura de la ley con una claridad meridiana. La ley, me dijo, es sabia y protege a la familia por encima de todo. Mi herencia, me explicó, se dividía en 3 partes iguales, como un pastel perfecto. Un tercio, la legítima estricta, era intocable. Por ley, le pertenecía a Sergio, y nada ni nadie podía arrebatárselo. Era la sangre, el vínculo que la ley reconocía como sagrado. Otro tercio, el de mejora, me permitía, como su nombre indica, mejorar la parte de mi hijo, premiarle por encima del mínimo legal. Y el último tercio, el de libre disposición, era exactamente eso, mi libertad. Podía dejárselo a la iglesia, a una fundación, o, si así lo deseaba, a mi hijo también. Mi intención, la que le comuniqué al notario, era dejarle a Sergio los 2 tercios sobre los que yo tenía control. Quería que tuviera todo mi apoyo, todo mi legado. El notario asintió. Con la mejora y la libre disposición, usted tiene herramientas para premiar o castigar, don Javier, me dijo. Su voluntad es ley en 2 tercios del patrimonio. Salí de allí tranquilo, convencido de que había construido un refugio para mi hijo. Qué ingenuo fui. No sabía que le estaba entregando los planos de la fortaleza para que él pudiera saquearla. Mientras yo yacía en esa cama de hospital, ajeno a todo, la arquitectura que se estaba construyendo en mi casa era muy distinta. Era la arquitectura de la traición. Lo vi todo después, claro, en esa pequeña tarjeta de memoria que se convirtió en el testamento de su crimen. La cámara de seguridad que había instalado meses antes en un detector de humos, más por miedo a los robos que a mi propia sangre, lo grabó todo con una fidelidad cruel. Vi llegar la furgoneta de la empresa de vaciados. No eran mudanceros, eran una cuadrilla de demolición. Vi a los operarios entrar en mi casa, en mi vida, sin el menor respeto. Muebles que habían sobrevivido a 2 siglos no sobrevivieron a sus manos. El secretaire que tanto amaba fue arrastrado por el parqué, dejando un arañazo que era una herida abierta en la madera. Lo vi todo en silencio, desde la distancia del tiempo, y sentí un frío que ningún sedante podía calmar. Y entonces le vi a él, a Sergio, supervisando la operación no como un hijo dolido, sino como un jefe de obra. Vi cómo hablaba con el encargado, un tipo astuto, un buscavidas con la piel curtida por el sol y la picaresca de Madrid. En la grabación, sus voces eran nítidas. Mi hijo, preocupado, preguntándole si aquello se podría rastrear, y el encargado, con una risa socarrona que helaba la sangre, tranquilizándole. Le dijo que no se preocupara, que para el mundo todo aquello era basura. Unos cuantos muebles viejos donados a una ONG para desgravar. Que lo que él hiciera luego con los 4 duros que sacara de la venta de las piezas pequeñas por debajo de la mesa era cosa suya. Mi hijo asentía, absorbiendo la lección de picaresca, convirtiéndose en su alumno aventajado. Se estaba arriesgando a perder más de $500,000 de euros de herencia por conseguir 40,000 euros rápidos para tapar sus agujeros. Era la lógica de un ludópata en su última mano. Pero el acto final de aquella ópera bufa de la traición aún estaba por llegar. La puerta se abrió y entró Laura, su mujer. La vi quedarse paralizada en el umbral,
contemplando el caos, la destrucción. Por un instante, un fugaz instante, vi el horror en su rostro. Quizá un eco de decencia, un último vestigio de la mujer que yo recordaba. Pero el horror duró lo que tarda en parpadear una luz de neón. Se transformó en algo más, en una euforia febril, en la alegría del que encuentra un billete de lotería premiado en un cubo de basura. Se acercó a Sergio, le rodeó el cuello con los brazos y le dijo unas palabras que la cámara capturó para la eternidad. Le dijo que lo veía, que era necesario, que por fin iban a salir de aquello, que por fin iban a ser ricos. Y entonces, en medio de los restos de mi vida, rodeados por los fantasmas de sus abuelos, se besaron. No fue un beso de amor. Fue un beso de celebración. El beso de dos cómplices que acaban de dar el golpe perfecto. Y la pequeña luz roja del detector de humos, mi único ojo en el mundo, siguió grabando. El día que mi vida fue reducida a escombros, yo no escuché el estruendo. Solo sentí, a kilómetros de distancia, una vibración sorda en el alma. Al día siguiente del vaciado, mientras los sedantes aún nublaban mis sentidos, un nuevo equipo de asalto tomó mi casa. No llevaban palancas, sino rodillos de pintura y cubos de plástico. Su misión no era robar, era borrar. Lo vi después, en las grabaciones. Vi cómo cubrían los estucos del techo, con sus delicadas molduras, bajo una capa gruesa de pintura plástica blanca, lisa, sin alma. Vi cómo instalaban una tarima flotante, de la más ínfima calidad sobre el parqué de roble centenario, que Elena y yo habíamos pulido cada sábado durante 40 años. Arrancaron las lámparas de araña y las sustituyeron por focos LED, fríos como la luz de un quirófano. La casa dejó de ser un hogar para convertirse en un producto inmobiliario. El objetivo, tan típico de este Madrid de la prisa y la especulación, era neutralizar el espacio, y lo consiguieron. Aniquilaron cada rincón, cada memoria, cada eco de risa o de llanto. Convirtieron mi vida en cenizas y la cubrieron con una capa de hormigón líquido llamado modernidad. Mientras tanto, en mi cama del hospital, yo empezaba a recuperarme. Mi cuerpo sanaba, pero una inquietud inexplicable, un desasosiego que no tenía origen físico, se había instalado en mi pecho. Era una sensación de pérdida, como cuando buscas algo en un bolsillo y solo encuentras el vacío. Un día, sintiéndome más fuerte, con la mente más clara, decidí llamar a Sergio. Quería poner a prueba esa extraña vibración, ver si tenía un eco en el mundo real. Le pedí algo muy concreto, algo que solo yo sabría dónde estaba. Le pedí que me trajera mi primera edición de los episodios nacionales, el tomo tercero, que guardaba en el estante superior de la biblioteca, a la izquierda. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa demasiado larga. Luego su voz, con un titubeo que no era propio de él. Me dijo que no lo encontraba, papá, y entonces pronunció la palabra que lo cambió todo, la palabra que encendió todas las alarmas. Me dijo que con mi desorden era imposible encontrar nada. Desorden. A mí. Un hombre cuya vida entera era un sistema de catalogación, un archivo perfecto, donde cada objeto tenía su lugar y su porqué. Un hombre que podía decirte, con los ojos cerrados, el contenido de cada cajón de su casa. La palabra no encajaba. Era una nota discordante en una sinfonía perfectamente afinada. No le dije nada.
Me limité a escuchar sus excusas, su prisa por colgar. Pero cuando la llamada terminó, yo ya no era un enfermo convaleciente. Me había convertido en un detective en mi propia vida. El conflicto, hasta ese momento subterráneo, había mostrado su primera grieta en la superficie, y yo, fiel al estilo de mi tierra, no grité. Me puse a observar. La confirmación llegó al día siguiente, y no lo hizo de forma sutil. Entró en la habitación con el olor a agua de colonia, y la curiosidad bien intencionada de mi vecina de toda la vida, doña Elvira. Es una figura indispensable en cualquier comunidad de vecinos de Madrid. El archivo viviente, la agencia de noticias del edificio. Tras los saludos de rigor y las preguntas sobre mi salud, se inclinó sobre mi cama con un aire de complicidad y me lanzó la bomba con la naturalidad de quien comenta el tiempo. Me dijo que, oye, qué bien que me animara a hacer reforma, que ya tocaba modernizarse, aunque vaya jaleo estaban montando los obreros. Yo no sé qué cara puse, probablemente ninguna. El historiador que hay en mí tomó el control, archivando el dato sin mostrar ninguna emoción. Le seguí la corriente. Le dije que sí, que eran cosas que había que hacer. Ella siguió hablando, contándome detalles del ruido y del polvo, mientras yo sentía cómo las piezas del puzzle encajaban en mi cabeza con un chasquido aterrador. Esa noche no pude dormir. Las pastillas no hacían efecto contra el veneno que se extendía por mis venas. La sospecha era ya una certeza, pero necesitaba verla. Necesitaba la prueba. Le pedí a una enfermera joven la tablet que usaban para el entretenimiento de los pacientes. Con los dedos torpes por la vía, abrí el navegador. Sentí el corazón latir con fuerza, no por la enfermedad, sino por el miedo a lo que iba a encontrar. Entré en un conocido portal inmobiliario y en la barra de búsqueda tecleé la dirección de mi vida. Tardó un segundo en cargar, y allí estaba, mi casa, o lo que quedaba de ella. Una serie de fotos frías, impersonales, las paredes blancas, el suelo brillante y barato, la luz de los focos rebotando en el vacío. Era mi piso, pero despojado de toda identidad. Era un esqueleto, y debajo el titular, escrito en esa jerga inmobiliaria que tanto odiaba, el golpe de gracia final. Piso luminoso recién reformado en Chamberí, oportunidad de inversores. Inversores, mi vida, mi legado, la historia de mi familia, reducida a una oportunidad para especuladores. Apagué la pantalla. No sentí rabia ni tristeza, solo un frío inmenso, un vacío que hacía juego con las fotos que acababa de ver. El punto de no retorno se había cruzado. Aquello ya no era un problema familiar, era una declaración de guerra. Y yo, aunque estuviera en una cama de hospital, pensaba presentar batalla. En el momento en que vi el anuncio de mi propia vida en venta, el enfermo murió y nació el estratega. El dolor seguía ahí, un ascua incandescente en el fondo de mi pecho, pero la conmoción había sido reemplazada por una claridad glacial. Ya no había tiempo para el lamento. Era el momento de la acción, y para la guerra que se avecinaba, necesitaba un ejército. Mi primer soldado fue mi sobrino, Marcos. Marcos es hijo de mi hermana pequeña, un ingeniero informático de 30 y tantos, con una mente tan afilada como un bisturí y una lealtad a prueba de bombas. Siempre ha mirado a su primo Sergio con una mezcla de pena y recelo,
viendo en él la superficialidad y la prisa que tanto contrastaban con los valores de nuestra familia. Le llamé desde la cama del hospital. No le di detalles, no era necesario. Solo le dije que necesitaba su ayuda con un asunto de seguridad informática. Entendió al instante que la procesión iba por dentro. Llegó esa misma tarde, con su portátil bajo el brazo. Cerró la puerta de la habitación y corrió las cortinas. El ambiente se volvió denso, casi como el de una confesión. Le di las claves de la cuenta en la nube donde se almacenaban las grabaciones de la cámara. Mientras él tecleaba, yo contuve la respiración. Unos segundos después giró la pantalla hacia mí, y entonces vi al infierno. Vimos juntos, en un silencio sepulcral, el saqueo de mi casa. Vi a los operarios arrastrar los muebles con desprecio. Vi la conversación de mi hijo con el encargado, la lección de picaresca y engaño. Y entonces la vi a ella, a Laura. Vi su euforia, vi el beso de la victoria sobre las ruinas de mi vida. No lloré. Los hombres de mi generación no lloramos por estas cosas. Pero sentí como la sangre me hervía en las venas, un calor que subía hasta la mandíbula y me hacía apretar los dientes con una fuerza que me dolió. Mis manos, apoyadas sobre la sábana, temblaban, no de debilidad, de una ira fría, pura y contenida. Cuando el video terminó, miré a Marcos. Él tenía la decencia de parecer desolado. Yo solo sentí el hielo en mi interior. Mi voz, cuando salió, fue un susurro cortante. Le dije que lo guardara todo, que hiciera 3 copias en dispositivos distintos, y que no dijera ni una palabra a nadie. Mi segundo batallón, sin yo saberlo, ya se estaba organizando. En los barrios de Madrid, las paredes oyen y las ventanas ven. Doña Elvira, mi vecina, no se había quedado de brazos cruzados. Indignada por lo que consideraba un ultraje no solo contra mí, sino contra la decencia del edificio, había convocado un cónclave vecinal en su salón. Ella, junto a otros 2 vecinos de toda la vida, se convirtieron en mi servicio de inteligencia. Hicieron fotos desde sus ventanas con los móviles. Documentaron la hora de llegada y salida de la furgoneta. Anotaron una descripción del encargado. Crearon un relato cronológico de los hechos, un testimonio colectivo de la infamia. Unos días después, Marcos me trajo un pequeño sobre que le habían entregado discretamente en el portal. Dentro, un pendrive y una nota. Era el dossier de los vecinos, la comunidad. Ese sistema inmunitario de los barrios antiguos había reaccionado para aislar la infección. Mientras yo reunía mis armas, la desesperación de mi enemigo crecía. Sergio me visitó un par de veces más en el hospital. Su actuación era cada vez peor. Hablaba demasiado rápido, saltaba de un tema a otro, me traía fruta que no me gustaba y revistas que nunca leería. Su mente, era evidente, estaba en otra parte. Evitaba mi mirada, y cuando nuestras miradas se cruzaban, yo sostenía la suya con una frialdad que él, en su ceguera, confundió con la debilidad de un anciano enfermo. Una tarde, cometió el error definitivo. Había recibido una oferta por el piso, una oferta a la baja, pero el agua le llegaba al cuello. Necesitaba más tiempo. Me llamó, con una falsa preocupación en la voz, para decirme que los médicos le habían recomendado que no volviera a casa todavía en cuanto me dieran el alta, que iban a fumigar el edificio por una plaga. Fumigar. La torpeza de la mentira era casi un insulto. Yo le seguí la corriente. Le dije que sí, que por supuesto, que haría lo que fuera mejor. Colgué el teléfono y supe que la red estaba a punto de cerrarse.
El día que me dieron el alta fue el día que renací. Los médicos me dieron una palmada en la espalda y me hablaron de una segunda oportunidad. No sabían hasta qué punto, pero no fui a casa. Mi casa ya no era un hogar. Era el escenario de un crimen y el lugar de la confrontación final. Mi primera parada fue un café discreto cerca del hospital, uno de esos locales antiguos con mesas de mármol. Allí me esperaban mis dos generales, Marcos, mi brazo tecnológico, y mi abogado, un hombre serio y metódico. Sobre la mesa de mármol, como si fueran los mapas de una batalla, desplegamos nuestro arsenal. 2 pendrives, uno con las grabaciones de la cámara, otro con el dossier de los vecinos. Mi abogado escuchó mi relato sin interrumpirme, asintiendo lentamente, su rostro una máscara de profesionalidad. Cuando terminé, no hubo palabras de consuelo. Hubo un análisis de la situación y un plan de acción. No era un plan de venganza. La venganza es un plato caliente, pasional, y yo sentía un frío polar. Era un plan de justicia notarial, como lo bautizó el abogado. Un plan madrileño, directo, basado en evidencias irrefutables y con consecuencias legales claras y contundentes. Aquella tarde, en aquel café, el pescador terminó de tejer su red. Solo quedaba esperar a que el pez, desesperado y ciego, nadara directamente hacia ella. La llamada fue la parte más fácil y la más difícil. Sostuve el teléfono con una mano que no temblaba, una calma antinatural asentada en mi centro como una piedra de río. Marqué su número de memoria, un acto reflejo que mi cuerpo conocía mejor que mi corazón en ese momento. Cuando respondió, mi voz salió neutra, llana, desprovista de cualquier inflexión que pudiera delatar el cataclismo que se avecinaba. Le dije que necesitaba que él y Laura vinieran a casa, que había unos papeles importantes que firmar. Hice una pausa, la pausa que había ensayado mentalmente 100 veces, y entonces dejé caer la palabra clave. Le dije que mi abogado estaría presente. Al otro lado de la línea, el silencio se alargó un segundo más de lo normal. Fue apenas un instante, pero en ese breve lapso de tiempo pude sentir el chasquido de la alerta, el primer escalofrío de la duda recorriendo su espina dorsal. Asintió con la voz, un sonido ahogado, y colgamos. La primera pieza del tablero se había movido. Llegué a la casa, a mi casa, una hora antes que ellos. Me acompañaban Marcos y el abogado. Entrar fue como visitar la tumba de un ser querido. El olor a pintura barata y a plástico nuevo era una profanación. Las paredes, de un blanco nuclear, gritaban el vacío que habían dejado. No había sillas, así que nos quedamos de pie en medio del salón, 3 figuras oscuras en un lienzo en blanco. Mi abogado, un hombre cuya seriedad era su armadura, se apostó junto a la ventana. Marcos preparó el pequeño proyector sobre una caja de cartón, el único mueble de la estancia. Yo me apoyé en mi bastón, no porque lo necesitara para sostenerme, sino porque su peso, su solidez, me anclaba a la tierra, me impedía disolverme en la rabia. Cuando sonó el timbre, mi corazón no se alteró. Estaba extrañamente en paz, la paz del que sabe que el final, sea cual sea, está cerca. Entraron con una sonrisa nerviosa, una falsa familiaridad, que se desvaneció en el acto al ver al abogado. Sus miradas recorrieron el espacio vacío, y, por un instante, vi en sus ojos lo que pensaban. Creían que yo había aceptado su reforma,
que la reunión era para formalizar la venta, para facilitarles las cosas. La arrogancia del criminal, que se cree más listo que su víctima. Se quedaron de pie, incómodos, sin un lugar donde sentarse, exactamente como yo había planeado. No eran invitados en mi casa. Eran los acusados en un tribunal improvisado. No pronuncié una sola palabra. El silencio era mi heraldo, mi arma más afilada. Simplemente miré a Marcos y asentí levemente. Él pulsó un botón, y un haz de luz cortó la penumbra del salón, proyectando una imagen temblorosa sobre la pared inmaculadamente blanca. La pared que ellos habían blanqueado se convirtió en el lienzo de su propia infamia. Aparecieron las imágenes. El sonido, nítido y cruel, llenó el silencio. El estruendo de los muebles al ser arrastrados, las risas despreocupadas de los operarios, la voz de mi hijo negociando con el encargado. Los vi a ellos, a Sergio y a Laura, en la pantalla, más jóvenes, más vitales, moviéndose por la escena de su crimen con una energía vampírica. Vi sus rostros mientras se desarrollaba el saqueo. Vi la conversación sobre cómo ocultar el valor de mi vida. Y entonces llegó el momento culminante, el beso. El beso de celebración en medio de la destrucción. Un acto tan íntimo y tan monstruoso que el aire del salón pareció helarse. La proyección continuó unos segundos más, en silencio, antes de que la pared volviera a ser solo una pared blanca. El silencio que siguió fue más denso, más pesado que cualquier sonido. Era un silencio hecho de vergüenza, de verdad expuesta, de la imposibilidad de la mentira. Laura fue la primera en romperse. Un sollozo ahogado, un sonido feo, desgarrado, que no generó en mí la menor compasión. Sergio estaba pálido como el yeso de la pared, sus ojos fijos en el punto donde habían estado las imágenes, como si aún las viera. No podía hablar. Estaba atrapado, empalado por la verdad. Fue entonces cuando mi abogado dio un paso al frente. Su voz, tranquila y cortante, llenó el vacío. No levantó el tono, no hizo ningún gesto dramático. Simplemente, con la precisión de un forense, expuso los hechos y sus consecuencias. Habló de una denuncia que sería interpuesta a primera hora del día siguiente. Pronunció los términos legales como si fueran piedras. Robo con abuso de confianza. Apropiación indebida, con los agravantes de parentesco y vulnerabilidad de la víctima. Detalló las posibles penas de prisión, las multas, la mancha que quedaría para siempre en sus vidas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. El abogado terminó su exposición. El silencio regresó, esta vez cargado con el peso de la ley. Y entonces, por primera vez en toda la escena, levanté la vista y miré a mi hijo. Le miré directamente a los ojos, buscando, no sé qué buscaba. Quizá un vestigio del niño que fue, un destello de arrepentimiento genuino, una señal de que en algún lugar, bajo las capas de desesperación y codicia, aún quedaba algo de él. No encontré nada, solo pánico. El pánico del animal acorralado. Mi dolor, contenido durante días, se condensó en una única frase. Mi voz, cuando salió, estaba rota. Era un susurro que resonó en el salón vacío como un veredicto final. Dije, yo no tengo un hijo. No esperé respuesta. No la había. Me di la vuelta lentamente, apoyando todo mi peso en el bastón, que se hundía en la tarima barata como en tierra blanda. Caminé,
sin mirar atrás, hacia la única puerta que ellos no habían profanado, la de mi antiguo despacho, el último reducto de mi vida anterior. Cerré la puerta a mi espalda, dejándolos solos en el mausoleo blanco que habían construido, solos con el eco de mis palabras y el fantasma de su traición proyectado para siempre en la pared. La justicia, a diferencia de la venganza, no es un estallido. Es una maquinaria lenta, precisa y silenciosa. Durante los 6 meses que siguieron a aquel día en el salón vacío, la maquinaria legal se puso en marcha. Hubo declaraciones, tasaciones periciales de lo robado, abogados que iban y venían. Yo me mantuve al margen, como un observador interesado pero distante. Mi papel en el juicio ya lo había desempeñado. Ahora solo quedaba un último acto, el más importante, el acto de reconstruir. La mañana en que volví a la notaría de la calle Serrano era luminosa, una de esas mañanas de primavera en que Madrid parece perdonarlo todo. Marcos me acompañaba. Se había convertido en la sombra de mi vejez, en el hijo que la vida me había devuelto. Entramos en el mismo despacho solemne. Olía a lo mismo, pero yo era un hombre distinto. El notario me recibió con un respeto que iba más allá de lo profesional. Había leído el sumario del caso. Sobre la mesa de caoba pulida, extendió el Nuevo Testamento. Lo leí despacio. La legítima estricta, ese tercio que la ley reserva para la sangre, seguía figurando a nombre de Sergio. Yo, a diferencia de él, sí creo en las normas, en el orden de las cosas. Era lo que le correspondía por ley, y yo no era quien para negárselo. Pero los otros 2 tercios, mi voluntad, mi libertad, habían cambiado de rumbo. El tercio de mejora y el de libre disposición, todo aquello que una vez pensé para asegurar su futuro, ahora tenía un nuevo destino. Una pequeña fundación de jóvenes historiadores que ayudaba a financiar primeras investigaciones. El notario levantó la vista, esperando mi confirmación. Miré a Marcos, que asintió con una leve sonrisa. Cogí la pluma y firmé. Mi mano no tembló. Al salir, le dije a Marcos que ese dinero debía servir para crear, no para destruir. Era mi forma de pasar página, de transformar el veneno en antídoto. Mi casa ya no es un museo, es un hogar. Durante meses, con la ayuda de Marcos y la supervisión entusiasta de doña Elvira, hemos vuelto a darle vida. No intenté recrear el pasado. Habría sido un ejercicio de nostalgia inútil. Compramos muebles nuevos, funcionales, cómodos. Nada de valor histórico, pero sí con el valor de lo elegido, de lo nuevo. En las paredes que una vez sostuvieron tapices y óleos del siglo XVII, ahora cuelgan fotos. Fotos de mis padres, de Elena el día de nuestra boda, y una nueva, hecha hace unas semanas. Doña Elvira, Marcos y yo, sonriendo en el balcón, con el sol de Madrid dándonos en la cara. El otro día, un amigo me regaló una pequeña pieza de cerámica de Talavera. Estaba enseñándole a Marcos a identificar los trazos del pincel, a sentir la textura del esmalte, para diferenciar una pieza auténtica de una copia. Ver su interés, su curiosidad genuina, me llenó de una paz que hacía mucho tiempo que no sentía. Estaba transmitiendo el conocimiento, la pasión, pero de una forma sana, limpia. No estaba construyendo una gerencia de objetos, sino de afectos. Ayer, por la mañana, el cartero trajo una carta con el matasellos de la prisión provincial. Reconocí la letra al instante. Era de Sergio. La abrí sin prisa, sentado en mi nuevo sillón, mientras el aroma del café llenaba la estancia.
Eran varias páginas, escritas con una caligrafía apretada, nerviosa. Estaban llenas de un arrepentimiento que sonaba tardío, de súplicas de perdón, de justificaciones que ya no tenían ningún peso. Leí cada palabra, impasible, como un historiador que analiza un documento de un tiempo lejano. Busqué en mi interior un eco de la antigua herida, una punzada de dolor, pero no encontré nada, solo un vasto y tranquilo silencio. Cuando terminé de leer, no la volví a doblar. La rompí en pedazos pequeños, metódicamente, y los dejé caer en la papelera. No hubo ceremonia, ni rabia, ni siquiera tristeza. Fue un simple acto administrativo, el archivo final de un expediente cerrado. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, en la calle, el pulso de Madrid seguía latiendo con su energía inagotable. Coches, gente que iba y venía, el murmullo de una ciudad que nunca se detiene, que siempre se está reconstruyendo a sí misma sobre sus propias ruinas, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa de victoria, sino de liberación. Mi castillo de naipes se había derrumbado. Sí, pero yo seguía en pie. Y a mi alrededor, sobre los cimientos sólidos de la dignidad, empezaba a construir algo mucho más fuerte. Ante la traición más profunda, la venganza es un impulso, pero la justicia es un legado. Javier no buscó destruir, sino proteger su dignidad. Usó la evidencia como su escudo y la ley como su espada, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la acción serena, no en la rabia.